Llegamos ahí hasta el versículo 11, donde estamos diciendo que el apóstol escribe porque no hay acepción de personas para con Dios. Y efectivamente tenemos a un Dios que no hace acepción de personas. Y aquí la acepción de personas está referida específicamente a la diferencia que está estableciendo el apóstol Pablo entre judíos y gentiles. Porque recuerden ustedes que Pablo está mandando esta carta a cristianos judíos, a cristianos gentiles, allá en Roma. Y él está allí y él está tratando de explicar que el evangelio es para todas las personas, que no haya sección de personas en el Señor, hermanos, no hay ninguna sección. No hay un juicio especial para unos y un juicio para otros. Nosotros tenemos que tener eso presente, que Dios ha establecido un juicio y ese juicio está basado en lo que Él mismo ha mostrado y ha revelado en su palabra y que con base a esa revelación Él juzgará. Entonces, estamos viendo aquí que eh, de pronto no se mencionó ahora, pero en el contexto general de lo que dijo el hermano Alex, nosotros vemos ahí en Romanos 2 que Pablo establece esa diferencia entre el hombre simplemente, hablando hombre en sentido genérico, el hombre que lo que busca el hombre. Entonces dice Pablo que hay unos hombres que buscan gloria, honra e inmortalidad, que por eso estos hombres van a obtener entonces gloria, honra y paz de Dios, porque están buscando lo que Dios ha colocado en el corazón del hombre, hermanos. En el corazón del hombre hay una búsqueda por gloria, honra e inmortalidad después de la caída, pero el que lo busca y el que se está preguntando, yo quiero encontrar eso en el creador de las cosas, pues Dios le concede eso. Pero el hombre sin Dios está buscando lo mismo, pero no buscando al creador, porque es lo que dice Pablo, que el hombre que está sin Dios es un hombre que está en injusticia, por lo tanto no busca. ¿Se acuerdan lo que dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esos hombres, ese tipo de hombres que detienen con injusticia la verdad, es el hombre que está totalmente en su corazón alejado de Dios y que cada día se va degradando y va cayendo más en ese alejamiento de Dios. Usted sabe que cuando el hombre se aleja de Dios, lo único que le queda al hombre son tinieblas, porque Dios es luz. Y cuando el hombre camina en contra de Dios, cuando el hombre va en contra de la luz, pues lo único que el hombre puede encontrar es tinieblas. Y Pablo establece aquí que ese hombre que anda en tinieblas, y es lo que decía ahora el hermano Alex que hizo el resumen, claro, hay un Dios de amor y no podemos obviar lo que por todos lados dice la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero recuerde que esa es solamente una parte de entender el carácter santo de Dios, porque estamos ante un Dios santo, un Dios que es 3 veces santo, 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 y que el hombre caído está tan separado de Dios, que el hombre que está sin Dios está sin esperanza, alejado y completamente sumergido en las tinieblas, alejado de la santidad de Dios, alejado a todo lo que tiene que ver con ese carácter justo de Dios. Por tal razón, dice la palabra de Dios que ese hombre se encuentra en ira y enojo. Eso lo dice el versículo 8, no lo estoy diciendo yo. Pablo dice por el Espíritu en Romanos 2:8, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quiénes son los que no obedecen a la verdad? Pues ya Pablo lo ha dicho, el hombre injusto. El hombre injusto es el que no está cobijado bajo la justicia divina, sino que anda buscando su propia justicia, así como Caín buscó su propia justicia. Caín buscó su propia justicia, porque este hombre
pues hizo sacrificios a Dios de acuerdo como él creía y pensaba que deberían de hacerse sacrificios a Dios, de acuerdo a su propio proceder, de acuerdo a su propia interpretación. Resulta que Abel hizo un mejor sacrificio porque lo hizo en la fe. Siempre la fe ha sido el motor de nuestra salvación. Aún era el antiguo pacto, pero aún desde el primer momento Dios muestra que es por fe, porque dice que el sacrificio de Abel le agradó a Dios, pero el sacrificio de Caín no fue agradable al Señor. Y el sacrificio de Abel estaba centrado justamente en lo que Dios había revelado. Dios había revelado que debía de haber un derramamiento de sangre para que pudiera haber agrado. Y por eso Abel ofreció lo mejor de su cordero y hizo sacrificio a Dios. Y en eso que hizo Abel, él fue justificado, mis hermanos, por el tipo de sacrificio, y por eso Abel aparece allá, nada menos y nada más que aparece en el pabellón de la fe de Hebreos 11, ¿no? Ustedes recordarán que en el Hebreos 11 se encuentra ese pabellón de la fe de estos hombres del antiguo pacto, donde fueron justificados por la fe, no por obra, sino por la fe, porque ellos le creyeron a Dios. Entonces nosotros tenemos aquí que el Señor dice que hay ira y enojo. Yo les hacía el comentario de que venimos de un tiempo de un evangelio donde se ha enfatizado, y está bien hablar sobre el amor de Dios. Yo no digo que no, el amor de Dios nos cautiva, pero recuérdese que quien vino a preparar el camino para el Señor Jesús, ¿quién fue el que vino a preparar el camino para el Señor Jesús? Pues Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, antes de que llegara Jesús a tener la plenitud de su ministerio, antes de que él tomara el ministerio, hay uno que vino a preparar el camino. Y ese que vino a preparar el camino fue su primo, Juan el Bautista. Y el tipo de ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio basado en arrepentimiento porque venía la ira de Dios. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Ese era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos, y arrepiéntanse generación de víboras porque el hacha está puesta a la raíz. Y el anuncio que traía Juan el Bautista era un anuncio de arrepentimiento para que la gente se escapara de la ira de Dios. Pero Jesús también habló sobre un arrepentimiento. Vino el ministerio ya y entró el Señor Jesús y él comenzó a predicar igual que Juan el Bautista: arrepentidos, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el evangelio que comienza a predicar el Señor Jesús no es para que salgamos necesariamente de la ira, porque ya Juan había predicado eso. El evangelio de Jesús era para que entráramos y nos acogiéramos al Señor, que Jesús viene a salvarnos de la ira y nos introduce entonces en el amor de Dios que ha sido derramado en Cristo Jesús para que nosotros podamos vivir ahora por gracia. Esas son las dos diferencias de ese ministerio. Primero hubo un mensaje de arrepentimiento para salir de la ira y después hubo un mensaje de arrepentimiento para entrar en la gracia. Hombre, si yo me arrepiento, pues no estoy en la ira, ¿verdad? Pero si yo me arrepiento, inmediatamente entro en la gracia de Dios, en el amor de Dios, y ya Dios no va a estar en ira y enojo contra mí. Sí, no sé si me hago entender, hermanos, y espero que lo estemos entendiendo, porque ambos aspectos son fundamentales, que nosotros los tengamos claros. Sí, dice la hermana, nos escribe que si es la amnistía, claro. La amnistía es cuando a usted le dicen, por ejemplo, si usted no paga los impuestos que debe, va a ir a la cárcel o le vamos a quitar su propiedad, va a ser subastada. Eso es terrible si yo no pago. Pero ahora me dicen, hay amnistía, si paga en los próximos tiempos se perdona y no se le va a quitar.
A ver, Alecito. Como ambos evangelios, que sabemos que es el mismo, pues tienen en común el arrepentimiento. Podríamos decir entonces que el evangelio predicado por Juan nos saca pues de la ira de Dios por arrepentimiento, y el de Jesús nos trae a la gracia también por arrepentimiento. Correcto, hermano. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Pero primero, preparando el camino, fue Juan el Bautista. Por eso yo les decía que aunque nosotros muchos llegamos a través del amor de Dios, cuando nos predicaron acerca del amor de Dios, que está bien, pero la iglesia se ha ido tanto por solamente Dios está para ti, Dios te quiere dar beneficios, tú eres una persona que Dios ama y eso está bien, pero se ha perdido el contexto de que el evangelio también nos muestra el carácter de Dios y nos habla de su ira. Y entonces a veces somos unos cristianos solamente light en ese sentido, y por eso el evangelio se ha ido torciendo y se ha llegado hoy al famoso evangelio de la prosperidad, porque en ese evangelio venga y únase a Dios y reciba esto, y reciba casa y reciba carro, que usted está bien. No, el evangelio verdadero nos dice que estamos mal, y estamos mal delante de Dios. Y no es que Dios está esperando que yo llegue y está anhelando que yo llegue para darme carro, casa y beca y todo lo que en este mundo pueda obtener. No, yo tengo que entender que yo fui salvado y sacado de una condición, y que es una condición terrible de ira y de juicio, que el único que puede haber sacado y haberme podido sacar de esa condición es Dios mismo a través de su amado Hijo. Y eso yo lo tengo que tener claro, porque si no, sigo caminando en el evangelio light, en ese evangelio de que Dios sí está tan enamorado de mí que me permite que yo haga todo lo que yo quiero. Y se pierde de vista entonces la santidad que debo adquirir en el camino y en el proceso de caminar en el Señor. Porque, no, Dios me ama y Él al fin y al cabo ya me salvó y punto. Así yo recibí el evangelio, hermanos. Yo pensaba así, no, ya a mí ya Dios me salvó y ya estoy bien, ya no hay nada malo. Dios corregirá algunas cositas en mi corazón que están desajustadas, y lo bueno que yo tengo, que yo pienso que es bastante, porque yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado, yo no he hecho esto. Entonces las cositas que son tan pequeñas que yo no he hecho, y que las que he cometido pequeñitas, pues eso es lo que vino a quitar Dios en mi corazón y va a reforzar todo lo bueno que yo tengo. Ese fue el evangelio que yo recibí, esa era mi perspectiva. Hasta el día que el Señor me mostró la condición real de mi corazón, y en mi corazón me mostró que en mí no había nada bueno, ni una cosa buena. Como dice Isaías, podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Eso es lo que somos en la condición caída, hermanos. Usted no puede ignorar eso, hermano, que usted y yo hemos sido en esa naturaleza caída, podrida, llaga maloliente delante de Dios. Y la santidad de Dios es tan alta, hermanos, que así como tan altos son los cielos, así es la santidad de Dios con relación a lo que somos nosotros tan pequeños acá en esta condición en que nosotros vivimos. Y el hecho de que el Señor nos haya permitido entrar en su gracia, no significa que hemos entrado porque somos muy buenos. Entramos porque somos terribles, y en su misericordia Él nos hace, y en la medida que caminamos con Él, Él nos va sanando y nos va curando nuestras llagas malolientes, las va curando, y Él mismo nos va sanando, nos va liberando de esa condición, nos va extrayendo toda esa malignidad que hay, porque el hombre caído es un corazón que está lleno perdidamente de pecado. Y en la medida que caminamos con el Señor y nos enfrentamos o nos confrontamos con la realidad nuestra, es que le podemos ir dando gracias y diciendo al Señor, gracias Señor, gracias por sacarme donde estaba, gracias Señor por traerme hasta ti, gracias Señor Jesucristo, y estaremos más agradecidos
porque vamos dándonos cuenta, como ahora en la tarde estaba hablando con un hermano que me decía que él había entendido esa ley espiritual que hay, que es una ley, la ley de que entre yo más camino en el Señor, me doy cuenta de cuán grande es Él. Y entre más camino del Señor, me doy cuenta cuán pequeño soy. Y eso lo entendió Juan el Bautista, ¿no? Cuando vio a su primo, a Jesús, que ya no era su primo como él lo veía con esa visión natural que vemos a un primo, sino como lo veía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremenda la visión de Juan, hermanos. Estar acostumbrado a ver a su primo o entender que era su primo, pero pudo ver por visión espiritual como ese mensajero que vino a preparar el camino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan pudo ver eso y pudo predicar sobre eso a sus discípulos, porque Juan tenía discípulos. Y esos discípulos de Juan tuvieron que poner ya no la mirada en Juan, sino comenzar a tener la mirada en Jesús. Y a Jesús, discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús, aunque otros se quedaron con Juan. No quisieron quitar la mirada de su maestro, pero hubo discípulos que sí siguieron a Jesús. Y entonces entendemos, hermanos, que es necesario que nosotros, en la medida que vamos caminando y comenzamos a conocer a Dios, nos demos cuenta del carácter de Dios y que Dios es un Dios que está airado con una condición del hombre caído, porque el hombre caído que ha comido, que ha nacido en la naturaleza del conocimiento del árbol del bien y del mal, es un hombre que no tiene nada bueno. No hay bueno ni aun uno, dijo el Señor Jesús. No hay bueno ni aun uno. ¿Usted sabe qué significa eso, que no hay bueno ni aun uno? Eso me parece a mí tremendo, hermanos. No hay bueno ni aun uno. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Y ese Padre que está en los cielos no hace acepción de personas. Y ese Dios que es santo no puede pasar por alto el pecado. Y el Dios que está en el trono de justicia, Él es amor, pero está en el trono de justicia. Y Él no puede pasar por alto el pecado, porque el pecado es totalmente lo antagónico a la vida de Dios. Entonces, estamos ahí en el versículo 11. Para Dios no hay acepción de personas. Ahora, para ver la siguiente parte, hermanos, vamos de una vez a leer desde el versículo 12 al 15, porque vale la pena que ahí desde el versículo 12 al 15, vamos a leerlo derecho, todos estos versículos, versículo 12 al 15, porque ahí tenemos un contenido de lo que Pablo va a mostrarnos o va a revelarnos, porque Pablo va a seguir haciendo esa diferencia entre el hombre que está sin el evangelio y el hombre que llega al evangelio, entre el hombre que ha entrado en la justicia y el hombre que permanece en injusticia. Y esa realidad del hombre que está en la justicia es la realidad de cualquier hombre que llega al Señor, y la realidad del que está en injusticia, independiente del hombre que sea, está en injusticia porque no ha llegado al Señor. Entonces vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Miren lo que va a decir Pablo allí. Está hablándole a judíos y está hablándole a gentiles, conversos. Dice la siguiente palabra aquí en la carta del apóstol Pablo: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De una vez leímos hasta el 16, del 12 al 16. Bueno, tremendo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque de aquí se han derivado muchas enseñanzas y se han derivado muchas ideas acerca de cómo es que el hombre se salva o si no se salva, el hombre que no conoce. Vamos a ver un poquito de eso, vamos a tratar de entender qué es lo que el apóstol está diciendo. Primero, veamos ahí lo que dice. El versículo, porque todos los que sin ley han pecado. Cuando Pablo está diciendo todos los que sin ley han pecado, ¿a quién se está refiriendo? Gentiles, mi hermano. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo todo que Pablo está hablando de los gentiles? ¿Y Sí, por, Carlitos. ¿y por qué de los gentiles? Porque los gentiles, a los gentiles no eran los que tenían la ley. ¿A quién se le dio la ley? Pues a los judíos, ¿no? Dios nunca le dio la ley a las otras naciones, a Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persia, no, a ellos no se les dio la ley. ¿A quién se le dio la ley? La ley de Dios establecida ya en el monte Sinaí fue una ley traída por Dios, escrita por Dios y fue dada a Moisés para el pueblo de Israel. Ahí comenzó el tiempo de la revelación de la ley. Y eso no fue para otros pueblos. En ese tiempo que vino la ley, pues la nación dominante o el reino dominante era Egipto en ese momento. Pero a ellos no se les dio la ley. La ley se le dio justamente a la nación de Israel. Entonces, porque todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Bueno, número 1, judíos y gentiles. Acuérdense que Pablo está escribiendo esta carta a judíos y gentiles. No se olvide de eso. Pablo los está enfrentando, a todos los está enfrentando al pecado y visto bajo la luz del pecado, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Todos son iguales, porque dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. O sea que Pablo los está colocando al mismo nivel. Acuérdense que los judíos de alguna manera ellos al sentirse como pueblo escogido, ellos sentían que tenían unos privilegios especiales porque ellos habían sido el pueblo que se les había dado la ley. Entonces ellos se sentían más santos que los demás. Pueblo más importante. Y eso todavía no ha terminado, ¿no? Hasta nuestros días sigue así. Hasta nuestros días sigue así. Y no es lo que el Señor está mostrando a través de Pablo. Pablo era un judío de pura cepa, como uno dice, pero Pablo les está diciendo aquí a los romanos, ojo, deténganse ahí, porque yo les quiero mostrar que Dios no hace acepción de personas y que les voy a decir que los gentiles que sin ley han pecado, pues sin ley perecerán, porque van a estar bajo el juicio de Dios y se van a tener que enfrentar bajo el justo juicio de Dios. Y bajo el justo juicio de Dios, a pesar de que ellos no se les haya dado la ley, serán juzgados de acuerdo a como Dios va a juzgar en su justo juicio. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que aunque ellos no tengan la ley, igual tendrán que pasar por el juicio de Dios. Y los judíos que tienen la ley, también por la misma ley van a ser juzgados. Dicho de forma sencilla, el punto de Pablo es este. Lo que él está queriendo decir ahí es que la ignorancia de la ley, porque él lo va a decir ahora en el versículo, mire el versículo 13 lo que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? La ignorancia de la ley no salvará al gentil y la posesión de la ley no salvará al judío.
No porque el hecho de que se me haya entregado la ley, eso es lo que me salva. No porque yo sea poseedor de los mandamientos, no por eso es que yo soy salvo. Y no es porque yo ignoro la ley, no porque yo no conozca la ley, entonces yo me voy a salvar, porque yo no conozco la ley. Si yo no conozco la ley, ¿de qué se me va a juzgar? Sería de pronto el argumento de alguien, ¿no? ¿Cómo me va a juzgar a mí a Dios por la ley si yo no conozco la ley? Dice, lo que está diciendo Pablo es que la ignorancia de la ley no salvará al gentil. Es como cuando uno dice, en términos jurídicos, hoy en día, ¿cuál es ese término jurídico, Alex? La ignorancia de la ley, ¿qué dice? Que el desconocimiento de la ley no me libra del peso de ella. ¿Y eso es correcto y válido hoy en día en los juzgados? Se aplica, mi hermano. Usted no puede decir es que yo no sabía que no podía hacer esto. Simplemente lo hizo y la ley lo cobija, usted, así usted no supiera. Claro, pueda que yo un día tome un carro y vaya a un país y hay una señal de tránsito y yo desconozca esa señal y yo me la pase y yo después en mi defensa diga, no, es que yo me la pasé porque o sea, yo no conocía esa ley, entonces usted me tiene que eximir a mí. No, pues sencillamente le van a decir, pues usted aquí en este país, aunque usted no conociera esa señal, aquí en este país, pasarse esa señal o hacer eso no se puede y usted está sancionado por eso. Y no me es culpa el que yo no conozca la ley, eso no me es culpa a mí. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? ¿O no estamos de acuerdo? Sí. Sí, hermano. Es como lo que dicen también, hermano, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Bueno, sí, señor, eso es así. Es decir, eso es lo que el Señor está mostrando aquí, ¿no? La ignorancia de la ley no salvará al gentil. Ah, no, yo no conocía la ley. Cuando se presente ante el juicio de Dios, porque se comparecerá y todos compareceremos ante el juicio de Dios, dice, ah, no, yo no sabía la ley y yo no tengo problema porque al no conocer la ley, entonces no soy culpable. O el judío, ah, no, yo soy merecedor de ser salvo porque a mí se me dio la ley y yo la conocía la ley. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ambos serán condenados ante un Dios justo. Usted llegaría a pensar, según lo que está diciendo Pablo, según el versículo 14, vamos a leer el 14, porque dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Si usted une esto con el versículo 13 que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, yo te hago la pregunta, ¿será que Pablo está diciendo aquí que un gentil o un judío que hace la ley va a ser justificado? ¿Eso es lo que está queriendo decir Pablo? ¿Sí lo dice o no lo dice? Sí, mi hermano, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cuál es el problema? O sea, el problema que, o sea, Pablo ahí les está diciendo tanto a judíos como a gentiles que el problema no es que la ley se oiga o no se oiga, ni que esté bajo la ley o fuera de la ley. Lo que importa es que la cumpla. Por eso dice él que pues no son los oidores, sino los hacedores. Entonces hay como una justificación al gentil que así no estuviera bajo la... Y ojo con esto, que esto nos cobija a nosotros, mis hermanos. O sea, sabemos que la palabra del Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros por no ser judíos pues no estábamos bajo la ley. Pero la ley sí nos juzga. O sea, por eso él cuando arranca en el comienzo dice que los gentiles... sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Por qué? Pues porque el no cumplimiento de la ley era muerte. Pero también le dice a los judíos que bajo la ley, que ellos que han pecado bajo la ley, pues la ley los va a juzgar. Y sabemos que la ley juzgaba y la ley mataba porque bajo la ley nadie se salvó. Esto nos cobija a nosotros, mis hermanos. No es oírla, es hacerla. Sí, mi hermano. Ahora, la pregunta es, si Pablo está diciendo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, ¿será que la gran pregunta o el problema que nos vamos a enfrentar es posible que un hombre pecador pueda cumplir la ley de Dios? Sería la pregunta. ¿Hay algún hombre que puede cumplir la ley de Dios?
No, hermano. Pero lo que Dios sí está diciendo es que el que la cumpla será justificado. Pero la En pregunta es, Cristo. En ¿cómo? Cristo sí. En Cristo sí, nosotros sin Cristo no. Ah, bueno, pero lo que Pablo está diciendo es que Dios sí considera que el que cumpla la ley será justificado, sea gentil o sea judío. Pero el problema es que no hay ningún hombre pecador que pueda cumplir la ley. No hay ninguno. No hay ninguno que pueda cumplir la ley, porque usted sabe que la ley de Dios es espiritual y no se basa solamente en hacer cosas externas, sino que la ley está condicionada a la intencionalidad del corazón, si la vemos desde el punto de vista espiritual, porque la ley contempla no solamente lo que se hace afuera, sino la motivación y la intención con la que usted hace una cosa. Eso fue lo que trató de decir el Señor, o fue lo que dijo el Señor en el Sermón del Monte, cuando Él vino a traer la revelación de la ley y vino a hablar y a decir de que la ley iba más allá de lo que ellos habían pensado, porque la ley realmente es espiritual. La ley nos habla sobre el carácter de Dios y no hay ningún hombre que haya nacido ni que ha nacido en Adán que pueda cumplir la ley de acuerdo a esa naturaleza carnal y caída con la cual se encuentra el hombre. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es sí, sí, los hacedores de la ley serán justificados, esos serán justificados, pero la pregunta y el problema es, ¿y quién es el hacedor de la ley? ¿Hay alguien que haya guardado verdaderamente la ley? ¿O somos todos culpables de quebrantar la ley? Solo Cristo puede cumplir la ley. Si Cristo está en nosotros, pues estamos justificados en Él, porque Él es el que puede y nosotros sujetos a Él estamos también haciendo su voluntad y si la hacemos estamos cumpliendo, pero es porque Él está en nosotros. Ok, a ver, Alex. Yo pienso, mis hermanos, que aquí puede llegar uno a confundirse si no tiene claro quién es la ley. O sea, no sé si me haga entender, yo soy un poquito difícil a veces para que me entiendan, pero vamos a ver si me pueden entender. Es como si hubiesen dos leyes. Una ley que fue escrita, esa que se escribió en las tablas, pero a la ley a la que nos lleva Cristo. Porque de acuerdo a lo que está diciendo el Señor allí es que gracias a esas afirmaciones, pues los gentiles tenemos la oportunidad de ser justificados por la fe de Cristo, porque Cristo es la ley, mis hermanos. O sea, Cristo nos lleva a cumplir la ley, así nosotros no la hayamos conocido. Nosotros, por ser gentiles, pues no fuimos cobijados bajo la ley judía. Pero Cristo, si así nosotros no la hayamos conocido, ahora con Cristo, Cristo nos lleva a cumplir la ley. Entonces, de pronto, no esa ley que estaba escrita en piedras, sino la ley que ahora está en la que fue justificado Cristo y por la cual nos justifica ahora. Entonces, no sé si me haga entender, mis hermanos. Yo pienso que la ley es solamente esa que se escribió allá y esa que se promulgó, pues complicado justificarnos por esa. Pero es que ahora nos estamos, o sea, pienso que todo esto va amarrado, Carlitos, con lo que arrancábamos diciendo, que el arrepentimiento al que nos llevó Juan, pues nos sacó de la ira de Dios. Y el arrepentimiento al que nos lleva Cristo nos mete a su gracia. Entonces acá es algo muy parecido. El cumplir esa ley escrita en tablas, pues era imposible, pero ahora en Cristo sí lo podemos hacer. Vamos a ver si Angelito acaba de aclarar. Yo siempre, después de oír lo que oigo, me pregunto si como creyentes, como aquellos que estamos en Cristo, estamos eximidos de eso que Alex dice escrito en piedra, que son los mandamientos que Dios dio al pueblo. Por ejemplo, a mí se me exime por estar en Cristo o por ser Cristo la ley, el único que cumplió la ley, de que yo pueda codiciar la mujer de mi vecino. O sea, mi pregunta es, por ser creyente, por estar en Cristo, yo no tengo que cumplir
la ley moral de Dios? Es mi pregunta. Responda, Alex, A hermano. ver, yo le respondo a Angelito como yo lo entiendo. Lo que pasa es que si yo estoy en Cristo, hay muchas formas de estar en Cristo. Yo puedo estar en Cristo como estaba el judío de esa época en la ley, de boca hacia afuera. Pero lo que sí está diciendo la palabra es que si yo permanezco en Cristo, de hecho por allá hay un pasaje que dice que permanece en Cristo, el que está en Cristo no peca. Entonces no es que yo quede eximido de la ley, sino que si yo estoy bajo Cristo, si Cristo gobierna mi vida, pues de pronto sí lo que dice Angelito, por mi mente puede pasar cuando veo una mujer ajena muy bonita y todo, pero mi pensamiento es llevado a Cristo, eso dice la palabra de Dios, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Entonces en ese momento Cristo me justifica. ¿Por qué? Pues porque pienso que la carne seguirá llevándome al pecado, pero es que yo estoy justificado por Cristo y Cristo me trae a Él. Pienso que así funciona la gracia en Cristo. Lo que dice Angelito es cierto, es bueno tener en cuenta, no me exime, me hace cumplidor en Cristo de esa ley porque Cristo la cumplió en mí, pero eso se da solamente si efectivamente estoy caminando en Cristo. Pero entonces, ¿cómo es esto de que solo los hacedores de la ley van a ser justificados, van a tener gloria y todo ese tipo de cosas? Bueno, yo te lo explico de la siguiente manera, justamente porque el hecho de que tú eres cristiano, tienes todo lo necesario para estar viviendo en la ley, viviendo en la ley, Esa es la viviendo, gracia, Carlitos. claro. Y no es porque yo soy cristiano, entonces puedo andar deseando la mujer del prójimo, porque si yo soy cristiano y estoy deseando la mujer del prójimo, estoy mal. Y si yo sigo en esa condición, pues el Señor en su juicio me juzgará por eso, porque la ley juzga eso. Eso no quiere decir de que soy eximido de la ley, sino lo que estamos diciendo es que en Cristo puedo yo entrar a ser justificado por Cristo y soy justificado por Cristo para poder permanecer en la presencia de Dios. No porque yo me esfuerce por tratar de, sino ya estoy en la presencia de Dios. Ahora, porque estoy en la presencia de Dios, yo sé que la presencia de Dios me guía a hacer lo que es bueno, justo y correcto. Y no porque entonces soy hijo de Dios, entonces ya no voy a tener problemas, porque si yo tengo problemas en mi corazón, la ley me juzga hasta lo profundo, porque pueda que yo no lo haga porque estoy en Cristo algo, pero no porque no lo haga, no significa que Dios no va a juzgar mi corazón. Dios te va a juzgar a ti y a mí, hermano. ¿Alex? Tú vas a hablar algo de esto relacionado, Anita, te doy la palabra y termino. Gracias, Alexito. Es que el versículo 31 del capítulo 3:31, yo creo que nos aclara la pregunta de Angelito, pero lo voy a leer en una versión, Dios habla hoy. ¿Quiere decir esto que si nos salvamos por la fe ya no tenemos que obedecer totalmente la ley de Dios? 1000 veces no. Es más, solo se puede obedecer la ley cuando se confía en Cristo. O sea, sí tenemos que cumplir la ley, pero ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros quien la cumple. Es el Espíritu Santo quien lo hace en nosotros, porque ningún hombre puede cumplir la ley, pero estando en Cristo, sí podemos cumplirla, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros. Eso era lo que les quería decir, hermanos. Gracias, Anita. A ver, Angelito, ¿cómo lo veo yo? O sea, nosotros tenemos una definición que es cierta acerca de la gracia. Gracia sabemos que es un regalo inmerecido, nuestra salvación es por gracia, pero la gracia tiene otra connotación que en este caso aplica. ¿Y cuál es la connotación? Que la gracia son todos los recursos que tenemos en Cristo, que sin Él no los teníamos. Entonces, ¿qué recursos tenemos ahora en Cristo? Pues tenemos la gracia, todas las riquezas que en Él están. Entonces, en el evento que dices tú, Angelito, no es de que al ver yo una mujer ajena, muy bonita, muy bien puesta, no haya en mí
el deseo de pronto tenerla o decirle, bueno, lo que sea. Pero entonces he hecho mano de ese recurso, y el recurso es Cristo. Y entonces al echar mano de ese recurso, lo que decía Carlos, yo tomo la decisión. O sea, la ventaja que tenemos ahora en Cristo no nos exime el cumplimiento de la ley, por el contrario, nos la lleva a un nivel más alto, donde yo puedo echar mano a ese recurso, a lo que ya Cristo hizo, y puedo salir avante en esas situaciones. Al menos esa es la experiencia mía en el día a día, que eso no lo tenía antes. Entonces, el Señor no me está justificando de los pecados ni de la ley, pero me está diciendo, ya en ti tienes todos los recursos para que no caigas. Así lo veo, Angelito. Es como para confirmar lo que acaban de decir Anita y Alex. No sé si ustedes han hecho una revisión desde el momento en que el Señor ofrece dar de su espíritu. ¿Cuál era el objetivo de Dios en el Antiguo Testamento? Dar de su espíritu. ¿Cuál era el propósito de Dios por el cual él iba a dar de su espíritu? O sea, iba a darnos o iba a darles del Espíritu Santo, esa promesa que desde la época de los profetas se hablaba. ¿Cuál consideran ustedes que era el propósito de Dios de dar su Espíritu Santo? Pues pienso yo, Angelito, que pues el Señor en su autoridad sabía que ahora ya con ese regalo, con ese consolador que nos iba a dar, pues ahora ya él iba a estar dentro de nosotros. O sea, la ley fue escrita en tablas de piedra para corazones de piedra. Ahora ya nosotros, teniendo en Cristo ese cumplimiento de la ley, ahora el Señor ya nos enseña a nosotros desde adentro cómo cumplirla. El problema de la ley escrita era que había que cumplirla con el esfuerzo del hombre. Por eso la palabra es clara al decir que era imposible cumplirla porque teníamos un impedimento grandísimo que era la carne. Pero ahora ya en Cristo, con ese Espíritu Santo que venía, el Señor pues profetizando desde antes, ahora tú y yo somos inexcusables, como está diciendo Pablo aquí en Romanos, de decir que la ley nos va a vencer cuando ya tenemos dentro de nosotros todos los recursos. El propósito de Dios haber dado el Espíritu es lo que Él mismo pidió allá en Levíticos. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y cuando Él da de su Espíritu es porque definitivamente Él quiere hijos santos como Él es santo. Y la santidad de Dios, por eso les estaba diciendo, la santidad de Dios no puede ser quebrada ni por ningún hijo, ni porque tú seas hijo, puedes quebrar la santidad de Dios. Y si nosotros estamos caminando ahora, justamente es en el camino para ir adquiriendo cada vez más esa santidad. Y la santidad es algo profundo, hermanos. La santidad es algo profundo. Y no es que porque somos hijos entonces ya no cumplimos. Por el contrario, la santidad nos lleva a ser como Él es. Porque ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces yo puedo ser la persona que yo sea. Y quiero ser la persona que yo sea. Pero si no soy una persona santa como es mi Padre, yo voy a ser juzgado y voy a tener pérdida por eso. ¿Qué dice Alex? Bueno, me voy a retirar un momentico por Sofi, pero yo diría algo que, y pues el Señor me pase por alto si es imprudente. Yo diría por lo menos que el que está en el Espíritu sí peca. Es decir, la palabra de Dios dice que no peca, pero yo diría que sí peca si no permite que el Señor gobierne mi vida, porque entonces ahí es donde cometemos a veces los errores de pensar que como la palabra de Dios dice esto, entonces ya estoy eximido de muchas cosas. Pues no, porque si yo tengo el Espíritu Santo no debería de pecar. Por eso la palabra dice que el que tiene el Espíritu Santo, el que es gobernado, no peca. Pero yo con él, si no soy obediente y no le echo mano a la gracia, a los recursos que el Señor me ha dado, sí voy a pecar, mi hermano. Entonces pienso que también eso puede confundirnos. Me retiro un ratico. Sí, la palabra de Dios dice que el que está en el Espíritu no peca, no al que tiene el Espíritu. Porque yo puedo tener al Espíritu, pero Juan también dice que nosotros, que el que diga que no peca es mentiroso. Pero el que está en el Espíritu, caminando en el Espíritu, no peca, que es muy diferente. Luz Elena. Sí,
Hermanos, en Ezequiel 36, 26 y 27 que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como un pequeñito resumen, yo diría, en la vieja naturaleza no podemos cumplir la ley, en la nueva naturaleza sí, porque tenemos al Espíritu y tenemos a Cristo en nosotros, y si estamos gobernados por Él, sí se puede, porque Cristo no peca. Amén, amén. ¿Qué dice Ángela? Ahí está la razón por la cual podemos no matar, no hurtar, no desear la mujer del prójimo y todos aquellos mandamientos que se escribieron en piedra para que no sean borrados. Ahí está la razón por la cual dio de su espíritu. Porque si yo vivo en la carne o en la oscuridad, nunca voy a dejar de codiciar a la vecina a la mujer de mi vecino. Nunca. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque mi carne no puede. Pero con el Espíritu de Dios estoy capacitado para vencer eso y poder vivir de victoria en victoria. Entonces, yendo a un poco a lo que acaba de decir, si bien es cierto, los 10 mandamientos o el decálogo, como se lo conoce, están escritos en piedra, no estoy eximido de no matar, no estoy eximido de cometer adulterio, no estoy eximido de robar, no estoy eximido de hablar falso testimonio, de codiciar. Y como son 10 y dentro de los 10 está el día de reposo, mi pregunta es, de los 9, ¿podemos vivirlos o cumplirlos? ¿Estamos capacitados por el Espíritu Santo? Que según lo que la hermana acaba de leer, que dijo el profeta Zacarías, y hay otros profetas que también lo han dicho, el día de reposo, ¿me la puedo pasar por alto? ¿O es parte de la ley de la que estamos hablando acá? Hasta ahí mi pregunta y mi observación a lo que hemos estado hablando. Claro, entendemos que la ley es espiritual. Y por supuesto que si yo entro en el espíritu estaré cumpliendo el día de reposo. Si yo entro en el espíritu y si uno lee Hebreos se da cuenta de que el capítulo 4 está hablando de entrar en ese reposo. ¿Y cuál es el reposo? El Señor del día de reposo. Si yo entro en el Señor del día de reposo, estoy en el día de reposo. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si tú lees Hebreos, te das cuenta de cómo trata ese asunto de Hebreos del día de reposo. Porque si tú has entrado en Cristo, has entrado en el reposo de Dios. Pero dice el libro de Hebreos, parece que algunos no lo hubieran alcanzado ese día. Entonces, creo que eso nos lleva cada día a entender de que la ley nos lleva a un punto mucho más alto nos lleva a la ley. Siempre, el cumplimiento de la ley en el espíritu nos lleva a un cumplimiento mucho más alto de lo que era la ley en lo escrito. Siempre nos lleva a un punto más alto, porque eso es lo que verdaderamente quiere Dios. El hombre que anda en la carne no anda en reposo, no le ha llegado ese día. El hombre que anda en el espíritu ha entrado en ese reposo. Porque el que comienza a hacer las cosas, y es lo que hemos estado hablando, el que ha comenzado a hacer las cosas es Cristo en nosotros. Y Cristo es el que nos permite ser santos porque Él es santo. Y eso es lo que quiere el Padre. El Padre dice, sed santos porque yo soy santo. Porque hay muchos que podrían estar cumpliendo el famoso día de reposo literalmente, pero son más carnales que cualquiera. Y pueda que lo estén guardando ritualmente, pero no espiritualmente. ¿Y qué yo prefiero? Yo creo que yo tengo que ir a lo del espíritu. Creo que tengo que ir a lo del espíritu. Y lo del espíritu es más elevado. Y lo del espíritu me hace a mí verdaderamente entrar en lo que Dios está pidiendo, porque Dios lo que está pidiendo es santidad
Eso es el deseo de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y lo de la santidad es algo que se les pide a todos los hijos, no solamente a algunos, no solamente a los judíos, a los gentiles. ¿Y por qué tuvo que venir el Señor? Por los judíos y por los gentiles, para podernos introducir en lo que no pudieron cumplir los judíos, pero que desconocían los gentiles. Entonces, hermanos, el hombre que guarda perfectamente la ley de Dios, pues lo que dice el diagnóstico del Señor es que es bendito, pero según lo que también el diagnóstico que da el Señor es que todos están destituidos de la gloria de Dios y nadie puede cumplir, porque el que falla, el hombre que trata de cumplir los mandamientos y dice, bueno, y eso fue lo que pasó con los judíos, bueno, vamos a cumplir los 10 mandamientos, a ver, esforcémonos por cumplir esto, esforcémonos por no codiciar la mujer del prójimo, no robar, esforcémonos por guardar el reposo, esforcémonos por esto y por esto. A Dios dice, el hombre que falla en guardar perfectamente la ley de Dios es maldito y es digno de muerte. Y si tú cumples todos los mandatos y no cumples uno, como lo dice Santiago, entonces al no haber cumplido ese uno, se anula el cumplimiento de todos los demás porque has violado la santidad de Dios. Porque Dios es puro y santo y algo que empaña su naturaleza, empaña todo lo demás. No es que yo empañe un poquitico, sino que se empaña todo lo demás. Entonces, por eso es que viene la famosa expresión de Pablo en Gálatas 3:13, ¿no? La buena nueva del evangelio es que Cristo murió por los transgresores de la ley. ¿Y qué son transgresores? Aquellos que se están esforzando por cumplir, pero fallan aquí, fallan allá y vuelven y fallan y vuelven y fallan y vuelven y fallan. Y es que nosotros en nuestro estado en que vivimos siendo cristianos también somos transgresores. Y entonces tenemos que llevar nuestra transgresión a aquel que nos puede sacar de eso. ¿Y quién es el único que nos puede sacar de eso? Aquel que tomó nuestra maldición sobre sí mismo. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo a estos hermanos judíos? Pablo les está diciendo, no es suficiente escuchar la ley. Tienen que obedecer perfectamente la ley, pero no solamente obedecer perfectamente la ley, es mostrar actos externos, porque el cumplimiento de la ley va más allá, es más profundo. Los que quieren justificarse mediante la ley tienen que guardar toda la ley, tienen que cumplirla a la perfección. Los gentiles no tienen la ley escrita de Dios, ellos no tenían la ley de Moisés, pero de acuerdo con los versículos que acabamos de la ley, ellos tienen la ley de Dios en ellos. ¿Cómo así que tenían la ley de Dios en ellos? Porque Pablo va a decir que la ley de Dios estaba escrita en los corazones, aunque ellos nunca habían visto la copia de los 10 mandamientos, ellos de todas maneras, allá en el corazón, en el profundo corazón, sabían que era malo matar, robar, mentir. Y sus conciencias los condenaban cuando hacían esas cosas. Y la conciencia al hombre que no tiene a Dios también lo condena. ¿Por qué los hombres cuando están cometiendo sus pecados buscan hacerlo en oscuridad? ¿Por qué los hombres no lo hacen a la luz pública? ¿Por qué se esconden de otros cuando van a hacer algo que es malo? Pues porque la conciencia acusa, hermano. Porque el que hace un acto ilícito trata de evadirse y de salirse con la suya, y aquel que hace fechorías va y se esconde y no quiere que lo encuentren. ¿Y por qué huye? Porque su conciencia lo acusa, hermano. La conciencia sabe que hizo algo malo. Nosotros sabemos esto, de que todo el hombre así no conozca de Dios, el hombre tiene conciencia y la conciencia de todas maneras lo acusa. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia está diciendo? Los judíos pecaron al fallar en hacer lo que la ley de Moisés les mandaba hacer. Eso es lo que Pablo va a decir. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ahí nos está hablando Pablo de la situación. En el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La obra de la ley, el obrar de la ley,
está en los corazones. El obrar de la ley está en los corazones porque el hombre que se separó de Dios todavía guarda ya en la conciencia el obrar de la ley y dice dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Así como los judíos pecaron en fallar en hacer lo que la ley de Moisés les mandaba hacer, el gentil pecaba también al fallar en hacer lo que su conciencia le indicaba hacer o no hacer. Tanto el judío como el gentil fallaron en vivir de acuerdo con la luz que Dios les había dado. Según lo que Pablo está diciendo es, tanto judíos como gentiles están condenados delante de Dios, están condenados. Buenas noches, hermana Janet, cuéntenos. Pues no, yo frente a todo este tema, buenas noches, hermanos, yo tengo como un sentir, ¿no? Y es que realmente, pues yo pienso que cuando nosotros nacemos y aun cuando no conocemos del Señor, Él colocó en nuestro espíritu el temor de Dios, en nuestro espíritu el temor de Dios, que eso se pierde en la medida en que, digamos, en mi caminar sin Cristo, pues, digamos, me alejo, peco, vivo una vida, digamos, se vive una vida desenfrenada en el pecado. Pero yo pienso que cuando ya uno viene a Cristo, pues digamos que eso es más fácil de manejarlo porque definitivamente la gracia y la misericordia de Dios es infinita en nuestras vidas y lo lleva a uno sin esforzarse, diría yo, en la vida, en el espíritu, a poder mantenerse o a tratar de vivir en santidad o a vivir en santidad sin esfuerzo. O sea, ya ese temor se activa en el espíritu porque está en uno y eso hace que uno pueda ser conducido más fácilmente sin necesidad de pensar, estoy pecando, estoy en la ley, estoy en esto, tal cosa. O sea, eso ya no se vuelve, digamos, como un debate almático. No sé, siento que el alma de uno ya no lidia tanto con eso. Claro, yo entiendo lo que quiere decir, hermana Santa. Justamente tú estás hablando en términos de lo que hemos estado tratando de entender. Efectivamente, cuando tú estás en Cristo, el asunto ya no se trata de tratar, valga la redundancia, no es que tratemos, ya estoy en Cristo, voy a tratar de ser mejor cristiano, porque ese sería el esfuerzo consciente de al saber de que recibí o que estoy en el Señor, entonces voy a tratar de ser bueno, voy a tratar de comportarme bien, voy a tratar de ser un buen cristiano, ser un mejor padre, ser un mejor hijo, ser un mejor esposo, voy a esforzarme por tratar de hacer eso. Yo lo trataré de hacer y trataré entonces, y los inicios de mi vida cristiana seguramente estarán marcados por ese estar buscando cómo ser el hombre perfecto, qué es lo que le agrada a Dios. Y bueno, eso en el inicio está bien, pero como tú dices, ese esfuerzo un día te va a llevar al agotamiento, porque te vas a dar cuenta que por más de que tú lo intentes va a ser un fracaso. Y ese fracaso te lo va a mostrar la misma vida tuya y la realidad que has vivido. ¿Y cómo lo vas a saber? Por los resultados. Los resultados nos abofetean y los resultados nos dicen el gran esfuerzo que has tratado de hacer por tratar de agradar a Dios ha sido en tus fuerzas. Y ahí es cuando cobra justamente importancia la palabra reposo, porque no se trata de tu anhelado esfuerzo humano, natural, por tratar de cumplir todos los mandamientos y los mandatos, sino que se trata de que más bien pongas tu único esfuerzo y lleves tu carga del cumplimiento al Señor Jesús que está en ti, porque finalmente todo tu gran esfuerzo va a ser y va a sucumbir delante de eso. ¿Delante de qué va a sucumbir tu esfuerzo? Va a sucumbir delante de la santidad de Dios y saber de que por más de que tú te esfuerces, la has embarrado y la vas a seguir embarrando. ¿Y por qué la vas a seguir embarrando? Porque tu naturaleza
es incorregible, la naturaleza caída no se puede corregir, y que el único que puede sostenerte viviendo día a día es poder caminar en Cristo, porque si no caminamos en Cristo vamos a sucumbir, hermanos, y vamos a caer. Quite la mirada de Él y entonces usted sabrá lo que es volver a entrar en los dominios de la carne. ¿Alex? Sí, mi hermano, pienso que pues afirma más esto hay el pasaje que dice que la ley era el ayo para llevarnos a Cristo. O sea, el Señor está diciendo, mire, yo sabía que por la ley nadie se iba a justificar, porque es que por la ley nadie se justificó, pero resulta que la ley cumplida en Cristo es la que nos justifica. Entonces, cuando tú dices que con nuestro esfuerzo nunca podemos justificarnos delante de Dios, pues eso sucedió también antes. Por tratar en el esfuerzo de cumplir la ley, todos murieron y hoy nos puede suceder lo mismo. Entonces, qué grande que ha sido esta enseñanza de hoy, mis hermanos. Amén, Alex. Que el Señor nos ayude, hermanos, a depender más de Cristo. Porque cuando Cristo se vuelve tu todo, cuando Cristo se vuelve el todo, entonces vas a ver que tú eres nada, que tú no eres nada. Y que no vas a ser justificado delante de Dios por tratar de... A ver, Anita. Hermanos, tenemos que poner nuestra confianza. Por fe nosotros fuimos salvos y por fe nos sostenemos. Por fe entramos en esa vida nueva y es por fe que nos mantenemos en ella. Es por fe, es por confiar en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos. Tenemos que convencernos de nuestra incapacidad y confiar en que es la capacidad del Espíritu Santo la que nos sostiene y la que nos permite obedecer. Amén, Anita. Amén. Justamente la vida misma nos va a golpear y la vida nos va a mostrar de que todo lo que yo he tratado de hacer por mí mismo resulta ser en un total fracaso. Porque tenemos que estar convencidos, como está diciendo la hermana Anita, que el justo por la fe vivirá. Y ese justo por la fe vivirá me está indicando de que yo tengo que llevar toda mi anomalía, lo tengo que llevar a los pies de Cristo día tras día, paso a paso, caminando hacia el Calvario, permitiendo que la justicia de Dios, que es Cristo en mí, comience a llevarme a la completa convicción y a la completa transformación. Yo colaboro. ¿Y en qué colaboro? En permanecer unido a Él. Porque cuando yo permanezco unido a Él, entonces voy a entender de qué se trata eso de que alejados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Eso para nosotros todavía es como algo que no hemos desarrollado y no hemos aprendido en la magnitud de lo que Cristo quiso decir cuando habló de la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, ustedes simplemente son los pámpanos. Alejados de mí o separados de mí, nada podéis hacer. No hay ningún cumplimiento, ninguna victoria que yo logre por mí mismo que no sea inmediatamente descartada por la santidad de Dios. Porque nada del hombre opera la justicia de Dios, aunque sea la misma ley de Dios, hermano, aunque sea la misma ley de Dios, y eso nos lo demostrará el Señor y nos lo refregará hasta que aprendamos a entender que no es porque yo lo hice o porque yo lo logré, porque yo lo alcancé o porque yo lo estoy, porque sabemos que esa naturaleza tarde que temprano se rebelará contra la ley. Y eso es lo que decía Pablo ahí en Romanos 7. Yo sé que la ley es santa, pero yo he encontrado que yo soy un miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso lo está diciendo el apóstol Pablo, eso no lo está diciendo cualquiera. Un hombre que conoció personalmente, tuvo la revelación de Jesucristo. Entonces, mis santos hermanos, ¿qué dice hermano Alex? Pues de pronto, en el ratico que me fui por Sofi, a mí me parece muy importante lo que trajo Angelito a la mesa. ¿Por qué? Porque muchos podemos tener la tendencia de pensar de que pues ya como estoy en la gracia y ya como Cristo cumplió la ley por mí, ya como Cristo hizo todo por mí,
pues ahora yo soy justificado. Pienso que la pregunta de Angelito iba dirigida a eso. Entonces ya si yo veo pues la esposa del amigo y todo lo que la ley decía, entonces ya estoy eximido. Qué bueno que Angelito trajo eso, porque pienso que muchos nos podemos confundir en eso. Pensamos que la gracia, que es ese regalo inmerecido, ya lo hace todo, pero resulta que el Señor nos ha enseñado en su palabra que la salvación que tuvimos de la condenación del Señor fue por gracia y nada podíamos hacer. Pero la salvación que el Señor nos está mostrando ahora en nuestro alma también es por gracia. Pero aquí se requieren obras, mis hermanos, aquí se requiere esfuerzo, aquí se requiere echarle mano a esas riquezas que el Señor nos dejó en Cristo para batallar en el día a día, porque esto es a diario, mis hermanos. Entonces, pienso que en eso el Señor hoy me ha enseñado mucho a través de esas cosas que ya estaban allí, a través del reposo que vivimos, pero es aplicable porque no es solo creerlo, conocerlo, sino que en este tiempo las obras nos justificarán en este tiempo, pero las obras en Cristo, no en nosotros. Amén. Amén. En la medida que vayamos madurando, porque esto es una cuestión de madurez, y yo no puedo ignorar que cuando uno está en inmadurez espiritual, pues usted quiere agradar a Dios. Eso es natural. Que usted quiera agradar a Dios y pues Dios se agrada de los que le buscan. Pero lo que usted no puede pensar ni pretender es que usted trate de cumplir la ley y que entonces cuando usted cumpla la ley, entonces usted ahora sí va a ser más amado por Dios, porque ahora sí es el hijo perfecto. En inmadurez, nosotros nos daremos cuenta cuando nos confrontamos con la ley, nos damos cuenta de nuestro pecado y por eso queremos cambiar. Eso es natural. Pero en la medida que vamos creciendo espiritualmente, y tú estás llamado a crecer espiritualmente, hermano, en la medida que vas creciendo espiritualmente, porque si tú te quedas allí, te voy a decir algo, vas a fracasar y vas a quedar navegando en el mar de la angustia y en el marco de la desesperación, o si no entrarás en el marco del hombre religioso que quiere inflexiblemente tratar de poner una vara y golpear a los otros con la vara del hierro de la inclemencia, tratando de dar a entender que tú eres mejor que los otros y que tú sí estás tratando de cumplir la ley ahora que estás en Cristo. Pero en la medida que tú caminas en el Jesucristo, tú comienzas a entrar en la misericordia y comienzas a entrar a desear y a decirle, Señor, verdaderamente te vas a poner a cuenta con el Señor y vas a reconocer y decir, Señor, definitivamente yo no puedo cumplir esto. Desear la mujer de mi vecino, que es tan llamativa, lo he intentado, pero no he podido, Señor. O dejar de decir esta mentira, lo he intentado, pero Señor, vuelvo y otra vez caigo. O dejar de codiciar lo que no tengo que codiciar, lo he intentado. O tratar de ser el padre modelo, el padre ejemplar, el padre que descresta. Lo he intentado, Señor, pero tú eres el único que me puede hacer eso. Tú eres el único que me puede llevar a lo que yo no puedo, Señor. Y tú eres el único que puede enderezar lo que está torcido. Y tú eres el único que puede salvarme de esta condición. Por eso es que Pablo termina diciendo ahí en Romanos 7, él dice, después de él haber dicho miserable de mí, él dice, gloria a Dios por Jesucristo, el único que me puede sacar de esta condición. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo. Y realmente cuando un hombre comienza a entrar en madurez, y cuando hablo en hombres, hablo en sentido genérico, no le estoy hablando como hombre varón, sino como hombre ser humano. Cuando un hombre comienza a entender de que es un miserable, ya está entrando en proceso de madurez. Ya está comenzando a tocar los terrenos de la madurez. Porque mientras usted piensa que usted puede, que usted, yo puedo, y esta naturaleza mía la voy a dominar y voy a hacer y voy a cambiar porque yo tengo que cambiar. Mientras usted piensa que usted es el que va a lograr cambiarse, te voy a asegurar fracaso y muchas lágrimas. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dejar planteado algo que yo pienso que es muy interesante. A ver, Luz Helena.
Sí, hermanos, que primero la muerte, ¿cierto? Luego la resurrección. Entonces, que la vida de Cristo sea la verdadera vida y andemos nosotros en esta nueva vida que Él nos da, porque, o sea, la vieja naturaleza no tiene nada que hacer, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros buscar es la comunión, la dependencia, que la vida del Señor sea la que verdaderamente sea vida en nosotros, que andemos en esa novedad de vida en el Espíritu. Amén, hermana. Y solamente podemos andar en novedades de vida, como lo leímos en Gálatas, porque Gálatas habla de que tenemos una vida, pero también Pablo dice, ahora que tienes esa vida, andad en esa vida, porque yo pueda que tenga esa vida, pero yo no esté andando en esa vida. Pueda que yo en mi madurez todavía ande en mi religiosidad, quebrando aquí, quebrando allá, quebrando a otros. Pero cuando yo me doy cuenta de que con esa vara que yo estoy quebrando es la misma vara que se viene contra mí y esa vara me va a quebrar a mí. Por eso es que comienza el capítulo 2 diciéndole Pablo a los judíos, ustedes que juzgan todos esos pecados, ustedes hacen lo mismo. ¿Qué dice Anita? Hermanos, ahora que les decía lo del que es un asunto de fe, el Señor me trajo a la mente el versículo que dice, no sé dónde lo dice, me perdonan, dice, consideraos muertos al pecado. Ese consideraos es un asunto de fe. Es creer, es por creer que estamos muertos al pecado que podemos morir al pecado, que podemos pues vivir en victoria. Eso era, Carlito, lo que quería decir. Considerarnos. Bueno, ese considerados está ahí justamente en Romanos 6, Anita, y cuando lleguemos allá, creo que lo vamos también a tocar, pero bien que lo has traído porque está ahí en el Romanos 6, donde él dice, hay varias palabras ahí en Romanos 6, considerados es una de ellas, considerados, y eso tiene la razón. Ahora, estos versículos que hemos estado leyendo de Romanos aquí en el capítulo 2, son unos versículos que siempre que usted los lee, se han utilizado y han servido para que en el obrar, en el caminar de los hijos de Dios, se traten de responder preguntas que le surgen a usted, ¿no? Cuando Pablo está diciendo de los gentiles, que ellos han estado sin Dios, que caminan sin Dios, pero serán juzgados, y que los judíos que tienen la ley también serán juzgados por la ley, muchos estudiosos y muchos hombres de eruditos y muchos hombres que enseñan la palabra, pues han utilizado estos versículos para tratar de responder las siguientes preguntas. Yo sé que a ustedes también les ha sucedido y creo que cuando alguna persona les ha demandado alguna cosa relacionada con la vida de los gentiles que no han conocido a Dios, qué va a pasar con ellos, porque Pablo está hablando del juicio de Dios aquí. Entonces, ¿qué preguntas han surgido alrededor de este tema que está tratando Pablo? A lo largo de los años, esto no es nuevo ni que nos estamos inventando estas preguntas, porque a lo largo de las preguntas, a lo largo de los años, perdón, las preguntas han sido como estas. ¿Qué pasará con los que no han oído el evangelio? Es decir, ¿pasarán a la condenación o a la bendición eterna? ¿Qué de aquellas personas que no oyeron el evangelio? ¿Qué tal esas personas que viven por allá en China, en los países de la ventana Dios 40, que no les ha llegado el evangelio? Entonces ellos pasarán a la condenación o a la bendición eterna. Otros se preguntarán qué sucede con las personas que nunca han tenido la oportunidad de oír hablar de Jesús. ¿Condenará Dios a una persona que nunca ha oído hablar de él? Porque esas son preguntas que nos las hacen a nosotros cada rato, son preguntas que siempre surgen, no son preguntas nuevas. ¿Los juzgará Dios en compasión con un estándar moderado de moralidad? ¿O Dios los medirá por otros en su cultura? Y si son personas religiosas y sinceras, ¿puede eso generarle la aceptación de Dios? Si una persona es una persona religiosa, cumplidora de los deberes religiosos, tranquilo, afable,
¿Puede eso ganarle la aceptación de Dios en el justo juicio de Dios? ¿La Biblia tiene algo que decir al respecto o podemos nosotros decir algo al respecto? Bueno, eso lo trataremos Dios mediante dentro de la próxima oportunidad. ¿Qué les parece? Hoy nos